Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. En nombre del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Censico, sede Los Olivos, le damos la más cordial bienvenida a la charla virtual interactiva en plataforma Cisco Web, titulada Evaluación de oxidación de barras corrugadas, a cargo del ingeniero Cristian Jiménez de la empresa Incaferro. Vamos a realizar una pequeña reseña del currículum del ingeniero Cristian Jiménez, del expositor de esta noche. El ingeniero Cristian Jiménez, ingeniero civil de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo del departamento de Lambayeque, segunda especialidad en gestión virtual de edificaciones BIM, Censico Huancayo. Egresado de la maestría de gerencia de proyectos de ingeniería de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, con más de 13 años de experiencia desempeñándose como residente de obra, proyectista estructural de edificaciones y soluciones técnicas, expositor en institutos y universidades, es capacitador de talleres de Misercom Sociedad Anónima, es instructor civil del área de capacitación y desarrollo obrero de COSAPI Sociedad Anónima. Actualmente, capacitador y soporte técnico de Incaferro Perú SAC, expositor de cursos de perfeccionamiento y especialización en Censico Chiclayo. Doy la bienvenida al ingeniero Cristian Jiménez, expositor de esta noche. Un placer, ingeniero, tenerlo una vez más acá en Censico. Buenas noches, sí, buenas noches con todos. Gracias, siempre atentos y dispuestos a difundir el conocimiento, pues, ¿no? Así es. Bien, iniciamos entonces. Sí. Bien. Usted queda a cargo del tema. Bien, gracias. Bien, entonces, este tema que estamos tocando hoy y que vamos a tocar hoy, se trata de la evaluación de oxidación. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué viene esto? Con motivos, pues, de pandemia, pues, muchas de las edificaciones quedaron inconclusas. No hubo ni tiempo de dar un almacenaje adecuado, ¿no?, a los elementos. Es por ello que en el caso de los enmallados, las armaduras, pues, de los distintos elementos han quedado expuestas, bien, al medio ambiente. Y como ustedes saben, oxidación viene de oxígeno. Todo elemento que está en contacto con el oxígeno del medio ambiente tiende a oxidarse. ¿Ello qué conlleva? Cuando viene la reactivación económica, hubo muchos inconvenientes, pues debido a que los elementos presentaban niveles de oxidación. Muchas veces algunas supervisiones ponían o colocaban objeciones al avance de las edificaciones. Pues bien, es por ello que actualmente nuestra norma técnica está junto a una guía de oxidación, y justo de ello se trata esto. Vamos a ver cómo evaluamos hasta qué punto es aceptable la oxidación, y vamos a ver, pues, ciertas terminologías, ¿no? De lo que se trata es que cada uno de nosotros, acabada la ponencia, tengamos la capacidad de hacer una evaluación visual. Según los niveles también hay situaciones en que se necesita una evaluación que va mucho más allá. Igual vamos a tener la capacidad de dar alcances, cada uno de ustedes, en dar una evaluación objetiva de acuerdo a exigencias normativas nacionales. Bien, pues bien, vamos a hablar de oxidación. Vamos a hablar aquí de oxidación. Esto es lo negativo, justo este segundo término, esto es lo negativo, es un tipo de oxidación perjudicial, esto es lo que no se desea. Pero la oxidación como tal, y aquí entramos al detalle, no es negativa. Bien, vamos a ver qué indican las normas técnicas nacionales y las internacionales, que nos indican respecto a la oxidación, qué es lo que nos indica. Luego vamos ya a
a lo que hemos venido el día de hoy. Vamos a ver procedimientos de evaluación de oxidación. Bien, también cómo vamos a tomar, cómo levantamos esta info en campo, y finalmente, así a grosso modo, bueno, y también al detalle, igual estas PPT se las puedo facilitar, cómo se presenta pues la documentación de una evaluación de oxidación. Bien, entonces esto hay que tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a ver, empezamos con oxidación. Como ya les he dicho, oxidación es una reacción química. ¿Debido a qué? Debido a que los elementos están expuestos al medio ambiente. Ustedes saben que todo elemento que esté en contacto con el oxígeno del medio ambiente tiende a oxidarse. Pues bien, entonces ahí vamos. En el caso de nosotros que estamos dedicados pues, exclusivamente a la construcción, vamos a hablar de esta oxidación de estos elementos, de las barras que usamos en construcción. Bien, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Las barras de construcción. Vamos a ver lo siguiente. Estas se oxidan una vez más por acción del oxígeno del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo inicia? Inicia de modo superficial. Inicia con una capa de color canela, como si le hubiesen colocado polvillo canela. Bien, entonces así inicia la oxidación. Esto es en cuanto a oxidación. Vamos a hablar de la negatividad, lo malo. Este término es un sinónimo de descomposición. Bien, como tal es un caso especial de oxidación, pero su sinónimo en sí es una descomposición del elemento. Como ustedes visualizan aquí, ya hay un cambio, una apreciación visual del cambio tanto geométrico del elemento. Ya ha habido un cambio, ¿no? A simple vista podemos determinar si es que ya está en un proceso de descomposición. Bien, ojo, que cuando estamos hablando de una descomposición, que es lo no deseado, se produce un aumento de volumen, de casi 2 a más de 6 veces su volumen inicial. Imagínense, este hinchamiento y este empuje, ¿no?, por llamarlo así coloquialmente, es tan intenso que el concreto, que no es bueno a las tensiones, pues falla, ¿no? Es por eso que, y esto es lo que vemos si hacemos una inspección visual, ya sea de columnas, vigas, que ya están con procesos de descomposición, pues vemos, bueno, en campo y coloquialmente decimos está soplada, ¿no? Vemos sopladas las columnas, vemos sopladas vigas o cualquier otro tipo de elemento. ¿Qué ha pasado allí? Ya hay un proceso de descomposición, ya ha habido un hinchamiento, un aumento de volumen. De plano, no es deseable, hay que cambiar el elemento por completo. Bien. Vamos, entonces ya sabemos lo siguiente. La oxidación inicia con un polvillo color canela debido al oxígeno del medio ambiente. Bien, cuando hablamos ojo que ahí estamos hablando de los inicios de la oxidación. Sabemos, ya estamos determinando que esta terminología es una descomposición, cuando estamos hablando de un caso especial de oxidación, cuando ya está muy agresivo, está muy avanzado, ya es una destrucción, ¿no? Inclusive se produce un cambio geométrico, inclusive un hinchamiento del elemento. ¿Qué dicen normas técnicas? Y esto es vital que tomemos en cuenta, porque muchas veces, y quizá a ustedes les ha pasado, que muchas veces nos han detenido vaciados por presencia de óxido. Ojo, estoy hablando de óxido, no de una descomposición. Es por ello que debemos tener en cuenta eso. ¿Qué sucede? Muchas veces nos detienen los vaciados. ¿Debido a qué? Muchos colegas, o a veces por desconocimiento, o hasta en mismo campo a nivel de autoconstrucción, nos dicen pues que el óxido de plano es malo, no es aceptable el óxido, que tienes que limpiarlo de todos modos. Entonces, esto es un tabú que hablemos de esto acá en el país, ¿no? Muchas veces estamos sesgados a eso. Pues, ¿qué dice norma técnica? Y esto siempre lo ha dicho. Bien, ojo acá. Nosotros, norma técnica nacional, vamos a hacer un símil. Bien, acá en el país, si hablamos de este tipo de producto, las barras de construcción, ya estamos hablando de este tipo, existen 2 normas técnicas. Bien, 2 normas técnicas. Bien, vamos a hablar de 2 normas técnicas
y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ya? Dos normas técnicas, justo a eso voy. Y vamos a hacer un comparativo en el siguiente, ¿no? Nosotros nos basamos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, bien, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Dentro del reglamento tenemos muchas normas técnicas, ¿no? Vamos a basarnos en la E060, que es la de concreto armado. Y dentro de, ojo, que también vamos a hablar qué dice la norma de concreto armado respecto a la oxidación. Y dentro pues de la de concreto armado tenemos muchas más. Vamos a tomar en cuenta, como estamos hablando de barras corrugadas que usamos en la construcción, vamos a hablar que existe la NTP, norma técnica del Perú 341.031, y la 339.186, ¿ya? Punto 339.186. A lo que voy es lo siguiente, que nos ubiquemos en niveles. Reglamento Nacional de Edificaciones, norma de contrato armado y finalmente las normas hay dos normas técnicas que me indican composición química y qué propiedades obtengo de las barras de construcción, ¿no? Entonces, estamos hablando de las barras que usamos. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. La 341.31 es la común, la identificamos con una letra N, y la 339 se identifica con una S. Ventajas: la N es muy bueno a la tensión, cuando son sometidos a tensión, tienen muy buena resistencia a la tensión, mediante el ensayo de tracción que le llamamos, mientras que los que cumplen la S son soldables, son de fácil doblez y son muy buenos contra el sismo, o sea, son muy dúctiles. Pues bien, entonces estas son las comunes o normales y estas son aquellas de propiedades especiales. Entonces, como vemos aquí, ya nos ubicamos, ¿no? Aquí sí ya nos ubicamos, que estamos hablando de la norma técnica 341.31. De las comunes, las que te había dicho que le identificamos con la letra N, porque así se simbolizan aquí en el país, así los identificamos. Bien, ¿qué dice lo siguiente? O sea, vamos de menos a más, vamos de menos y vamos subiendo los niveles. De menos a más, dice lo siguiente. Ojo que esta norma técnica 341.31, no decimos que es igual, es equivalente a la norma asociada a 615, la internacional. Y acá dice lo siguiente. Bien, tanto la norma nacional y la internacional dice lo siguiente. Y aquí sí, atentos todos, pues esto nos va a ayudar mucho a que agilicemos la edificación, nuestros proyectos, ¿no? Dice lo siguiente, ojo. Bueno, las barras o los elementos con óxido, pliegues, irregularidades superficiales o cascadilla de laminación. ¿No se han dado cuenta que cuando doblan muchas veces ven como que si se pela, ¿no? Como si se estuviese pelando la superficie de la barra? Entonces, eso le llamamos cascadilla de laminación. Entonces, los elementos con óxido, pliegues, cascadilla de laminación no son causa de rechazo, ojo. Ojo, aquí lo está diciendo que el óxido, los elementos con óxido no son causa de rechazo. O sea, nadie, o sea, si lo vemos hasta acá, dice, oye, nadie puede detenerte un vaciado por tener elementos con presencia de óxido. ¿Te das cuenta? Entonces, hagamos el burro de cuento, cuántas columnas, cuántos vaciados de techo nos han detenido por presencia de óxido. ¿Ok? Y te exigen que limpies y todo lo demás, te dicen inclusive, norma técnica te dice que limpies. Y ojo, vamos a ver qué dice aquí. ¿Hay un condicional? Sí hay un condicional. Los elementos con óxido, pliegues, ¿no? Regularidades superficiales o cascadilla de laminación, no son causa de rechazo. ¿Cuál es lo que hay que tener en cuenta? Siempre y cuando el peso, estamos hablando de pesos nominales, ¿no? O sea, teniendo en cuenta, siempre y cuando el peso, de aquí entramos al detalle para que se haga más sencillo esto. Las dimensiones, o sea, la geometría, ¿no? De la sección transversal. Y las propiedades mecánicas, o sea, se vuelve a hacer un ensayo de tracción, ¿de qué? De una muestra escobillada manualmente, obviamente con escobillas metálicas, no sean menores a las tablas que especifica norma técnica. Aquí vamos a ver ello al detalle. Ojo acá, muchos malinterpretan esta norma técnica. Te dicen, oye, no, norma técnica dice que sí limpies. De aquí dice que limpies. La muestra se limpia manualmente con escobilla. No, acá dice lo siguiente: solo vas a hacer limpieza de una muestra. No vas a hacer de todo. Solo se hace la limpieza de una muestra. Entonces, de eso se trata esta ponencia.
¿cuándo hago o cuándo es que yo hago una evaluación? ¿Cuándo es que yo saco una muestra y cómo la evalúo? ¿Te das cuenta? Entonces, ya sabemos hasta acá, norma técnica 341.31, que es aquella, la que son muy buenos a la atención y que todos cumplen acá en el país, casi todo lo que te comercializan acá en el país cumplen la norma técnica 341.31. Ojo, no son objeto de rechazo si tienen presencia de óxido, siempre y cuando su geometría, peso nominal y en última instancia los ensayos mecánicos estén de acuerdo a lo que exige norma técnica. Y, ojo, se ensaya obviamente una muestra, y esta muestra que vas a hacer, se va a ensayar, solo esa se limpia. Bien, entonces aquí tenemos, ya lo tenemos en cuenta ello, ¿no? La 339.186, la que tiene la S, que es soldable, fácil doblez, muy bueno contra el sismo, es mucho más dúctil, es aquellas que tienen propiedades especiales. Tener en cuenta lo siguiente, igual, idéntico al otro, ¿verdad? Dice lo siguiente: los elementos con óxido, pliegues y irregularidades superficiales no son causa de rechazo. ¿Cuál es el factor común? Pues siempre y cuando el peso, dimensiones de la sección transversal y propiedades mecánicas de una muestra escobillada, una vez más, solo la muestra se limpia, no sean menores a las exigencias normativas. ¿Se dan cuenta? O sea, en ningún caso te están diciendo, así tenga presencia de óxido, no pueden detenerte tu vaciado. Vamos subiendo el nivel. Estábamos a este nivel, ojo, hemos estado a este nivel. Hemos visto de ambas normas técnicas, subimos de nivel. Vamos a la norma de concreto armado, que es la que engloba estas. O bien, que sería su símil internacional, el ASI 318. Dice lo siguiente, ojo acá, a excepción del preesforzado, que es totalmente distinto, ¿no? Dice, los elementos con óxido, escamas o una combinación de ambas, se considera aceptable siempre y cuando sus dimensiones, una vez más su geometría, y el peso de una muestra limpiada manualmente, o sea, vamos a hacer una evaluación de peso nominal de una muestra limpiada manualmente. Una vez más me dice, solo limpia las muestras, utilizando un cepillo de cerdas metálicas, bien, cumple con las normas aplicables o las normas indicadas. ¿Te das cuenta? En el nivel más bajo, que es cada norma técnica de las calidades de los productos, luego subimos a la de concreto armado, se dan cuenta que también me dice que no son objeto de rechazo, se toman en cuenta que son aceptables. Bien. Y como su norma asociada de la norma de concreto armado acá es a nivel internacional la ASI 318, bien, que son pues los que han dado la iniciativa, normatividad como tal, bueno, idéntico, ¿no? Dice, a excepción del preesforzado, los elementos con óxido, escamas o combinación de ambas se considera aceptable o satisfactoria, siempre y cuando sus dimensiones, incluyendo la altura de los resaltes, obviamente que tenemos que hacer mediciones, que de aquí les explico, y el peso de una muestra limpiada manualmente, bueno, usando cepillo de cerdas metálicas, cumple con las especificaciones. Pues bien, se dan cuenta que es lo mismo. También, acá hay algo particular, que como la ASI 318 son los que han propuesto las normas técnicas, han tomado la iniciativa, tienen una columna donde comentan, ¿no? Comentan ellos. Y dicen lo siguiente, ojo, investigaciones han demostrado que una cantidad normal de óxido aumenta la adherencia. Una cosa de loco, ¿no? Yo le digo esto pues a colegas o a maestros en campo, no, y ¿qué está loco? Oye, investigaciones han demostrado que una cantidad normal de óxido aumenta la adherencia. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿En qué sentido? Pero si nos vamos al detalle, o sea, yo leo eso, me dice una cantidad normal de óxido. ¿Qué significa esto? Aquí viene el que me deja flotando algo. ¿Qué es una cantidad normal de óxido? O sea, ¿a qué le llamamos una cantidad normal de óxido? Entonces, ahí viene, ¿no? Entonces, debe haber, si dice cantidades normales, ya estamos hablando de niveles de oxidación. Acá en el país, no teníamos indicadores de niveles de oxidación.
nosotros nos basábamos, si queríamos hacer algún estudio o ver niveles de oxidación, nos veíamos documentación chilena en donde eh, una compañía brasileña, pues había hecho una publicación en una revista chilena donde sí indicaba los niveles de oxidación y los chilenos lo habían adoptado, ¿no? Entonces, acá en el país no tenía. O sea, si bien es cierto, podemos hablar de que oye, el óxido no es del todo malo, siempre y cuando cumpla con dimensiones y todo lo demás, podíamos hacer una evaluación y normal, quedaba satisfecho el cliente, ¿no? O en nuestro caso estábamos ejecutando, hacíamos un chequeo, pero no teníamos una guía oficial, es decir, una guía oficial, pero norma técnica ya me indicaba. Es por ello que nosotros somos miembros del INACAL, al igual que Sensico y demás entidades, y las demás compañías también que existen en el mercado. A raíz de pandemia, como les comento, es que durante pandemia se hacen, y donde hemos participado también dando nuestras opiniones, nuestros aportes, también nuestra compañía y quien le habla, también hemos dado, justo hemos apoyado en la elaboración de esta tabla de grados de oxidación, que justo es fresquito, ¿no? Finales del año pasado. Finales del año pasado. Pues bien, del siguiente, y lo que obtenemos es lo siguiente. Obviamente lo he sintetizado y es para que ustedes de modo didáctico puedan adoptarlo, ¿no? En la ejecución de sus construcciones. Porque una vez más les digo pues que el que hablemos de óxido es un tanto un tabú acá en el país, ¿no? Pues bien, dice lo siguiente, ¿no? En el anexo de esta guía que salió, que es una guía anexa a la normatividad, dice lo siguiente, ¿no? Ojo acá, lo clasifican en 5 grados, ¿ya? Voy a hacer acá unas anotaciones. Bien, lo clasifica así en 5 grados. El grado A, el grado B, el grado C y el grado D y el E. Son 5 grados. Pues bien, empezamos con el grado A. Bien, el grado A es cuando lo apreciamos nuevo, ¿no? O sea, lo apreciamos azulito, como decimos en Capoeira, nuevecito, ¿no? Pues bien, eso es el grado A. O sea, cuando lo es impecable es grado A. ¿Hay ¿Hay algún inconveniente en que lo usemos en campo? No, no hay restricciones de uso, no hay ningún inconveniente en que lo uses. Vamos con el grado B. Pues bien, ¿cómo identificas tú al grado B? Es el inicio del polvillo color canela. Así, tal cual no han visto la canela en polvo igualito, es como si le hubiesen pegado, por llamarlo así coloquialmente, polvillo canela. Ese es el grado B. Bien, ¿hay inconvenientes en su uso? No hay ningún inconveniente en su uso. ¿Se puede usar? Sí, podemos usarlo. ¿Se dan cuenta? La foto es así tal como lo ven. ¿Ven? Sigamos. El grado C. El grado C. Ya vemos 2 tonalidades. El polvillo canela y ¿qué más? Y oxidación más acentuada, unas tonalidades más intensas y más oscurecidas, ¿no? O sea, ya tenemos 2, el polvillo canela más zonas donde presentan una tonalidad mucho más más oscura, ¿no? O sea, más teñidas, por llamarlo así. ¿Hay inconvenientes? No hay inconvenientes de uso. ¿Cuál es el factor común en todo lo que estamos viendo, no? El grado A está nuevo, se puede usar. El grado B tiene polvillo canela. El grado C, polvillo canela con puntos más acentuados de tonalidad. Bien, en tonalidades. ¿Cuál es el factor común en todos ellos? Que no hay restricciones de uso. Pues bien, en todos los elementos vemos lo siguiente. Vamos a dibujar acá. Acá vamos a dibujar. Esta es mi barra de construcción. Esta línea que ven acá ustedes, que son 2 líneas, una acá y una a espaldas, estos le llamamos venas, y estas diagonales le llamamos las grafilas. Bien, venas y grafilas. Pues bien, el factor común es lo siguiente, del A, B y C, es que sus venas y sus grafilas
por más que tenga pigmentos, se ven continuos y completos. Es decir, mediante inspección visual, si tú visualizas, independientemente de las manchas, que se ven continuos y completos las venas y las grafilas, no hay ningún inconveniente en su uso. Bien, sigamos. El D. El grado D es cuando viene la duda, ¿no? Viene la duda. ¿En qué sentido? Vamos a inspeccionar el material, vamos, checamos. Para mí está ok, pero quizá estoy inspeccionando con alguien de ustedes, me dice, no, ¿sabe qué, ingeniero? Yo lo veo discontinuo esa vena. O yo veo una discontinuidad, o no sé, no me convence, me da la impresión que su grafila está desgastada. Cuando exista ese tipo de duda, es que allí se hace la evaluación. Aquí existe la duda y se hace la evaluación. Y es allí donde vamos a extraer la muestra. Y extrayendo la muestra vamos a hacer los niveles de evaluación. Evaluación geométrica, peso nominal y en última instancia los ensayos mecánicos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que necesitamos para entrar en acción con normas técnicas. Bien, entonces A, B, C, continuas y completas todas sus venas y grafilas. El A no está perfecto, el B, polvillo canela, el C, polvillo canela y tonalidades más acentuadas. En estos tres casos vemos continuos y completos las venas y grafilas. El D, existe la duda, hay discrepancias, procedemos a evaluación, la cual consiste en chequeo geométrico o, si con eso no satisface, hacemos un peso nominal. Si con eso no satisface, un ensayo mecánico. Pues bien, y la E, ya estamos hablando de una descomposición. De plano, no se usa. Aquí. El grado E, ya estamos hablando de una descomposición. Bien, de plano, no se usa. Bien, entonces esto es la guía que ya tenemos acá en el país, la aplicamos, entonces no hay ningún inconveniente, ya podemos hacer la evaluación. Y aquí viene la consulta. Ojo, ¿y cómo aplico esto, no? Te he dicho que existe una guía, una norma, pues de eso se trata esta ponencia, de que podamos aplicar eso ya en campo. Porque una cosa es que te lea, que ambos visualicemos norma técnica, que me indican norma técnica, qué buena actualización se ha hecho. Y aquí viene la pregunta del millón, oye, ¿cómo lo aplico en campo? Que de eso se trata, ¿no? Tiene que ser aplicativo, no solo, oye, darte la novedad de la norma técnica, no, sino que cómo lo hacemos en campo. Procedimiento de evaluación. Bien, vamos con el procedimiento de evaluación. Es el siguiente. Bien, entonces sí, justo acá vamos a entrar al detalle, cómo es que obtengo la muestra, qué necesito de la muestra, cómo hago esos chequeos geométricos, todo, y la norma técnica me indica todo ello, ojo. Y aquí lo vamos a hacer de modo didáctico y que ustedes, acabada esta capacitación, esta ponencia, tengan toda la facultad de ustedes hacer evaluaciones. Bien, entonces, obviamente se hace un documento, siempre es bueno todo plasmarlo en documentación, con responsables y todo, que es lo ideal, ¿no? Pues bien, empecemos. Vamos a ver. Vamos teniendo en cuenta los grados de oxidación que hemos visto, igual acá lo vuelvo a anotar, ¿no? Siempre, bueno, el A, el B, el C, el D, el E. Tenemos lo siguiente. El grado A es cuando está nuevo, el grado B, polvillo canela, el grado C, polvillo canela y manchas más acentuadas. El grado D, vamos a proceder a una evaluación porque existe discrepancia y el grado E no se usa. Bien, entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver, ¿cuándo yo puedo hacer una inspección visual? O sea, me satisface solo una inspección visual. Cuando el grado de oxidación oscilan entre el grado A y el grado C. O sea, voy a campo o también mediante panel fotográfico, quizá es inaccesible para uno, del grado A al grado C, simplemente con una inspección visual, suficiente. Se hace la documentación, el informe, que se ven continuos y completos las venas y grafilas y no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si el cliente, qué pasa si estamos a un grado C y el cliente pues dice, oye,
yo necesito un chequeo geométrico. Cuando estoy en el grado C, me dicen, oye, sí, podemos hacer una evaluación geométrica, ¿no? Cuando lo vemos ya con dos tonalidades, ¿no? Como lo vemos con dos tonalidades, sí, se aconseja que hagamos un chequeo geométrico. Pues bien, o en el caso, ojo, que hasta el A, B y C solo con una inspección visual. Pero si está en el grado C y el cliente o tú tienes duda y no hay que hacer un chequeo geométrico, se hace. También vamos a explicar cómo se hace ese chequeo. Pues bien, cuando estamos en el grado de la duda, se hace una inspección visual, un chequeo geométrico, o sea, medimos los resaltes, los diámetros y chequeamos pesos nominales. O sea, observen lo que estamos viendo. Con una inspección visual, ¿cuándo hago inspección visual? Cuando oscila del A, B o C. La inspección visual y chequeo geométrico de resaltes, ojo, chequeo geométrico de resaltes y diámetros. Pues bien, cuando estoy en el grado C. Cuando estoy en el grado C, es bueno que hagamos un chequeo si es que el cliente así lo exige, ¿no? Cuando hacemos inspección visual, un chequeo geométrico de los resaltes estamos hablando de venas y grafilas, ¿ven? Diámetros y chequeo de pesos nominales, ya aumentó el peso nominal, cuando la oxidación es de grado D. En última instancia, solo en última instancia, ya en el peor de los casos, cuando el cliente es demasiado exigente y ni con eso lo satisfaces, hacemos el ensayo mecánico. Todo esto es norma técnica, ojo, todo esto le indica norma técnica, no lo digo yo. Norma técnica, ya tenemos una guía que a finales del 2021 es que ha salido esto, a raíz de la reactivación económica que necesitábamos, de la reactivación del sector construcción. Pues bien, vamos a ver cada una de ellas, en qué consiste la inspección visual, en qué consiste la revisión geométrica y en qué consiste el chequeo de pesos nominales. Bien, vamos acá. Empecemos con la inspección visual. Cuando hacemos inspección visual, bien, de aquí contestamos todas las consultas que tengan, sí, porque es muy bueno, como es un tema que muchas veces, y yo los entiendo, muchas veces pues hasta nos han detenido vaciados, y no conocía que decía eso la norma técnica, ¿no? O siempre me han formado diciendo que es perjudicial, ¿no? Entonces, ya sabemos que, ejemplo, ¿no? Antes de continuar, cuando te digan, ¿el óxido es bueno o es malo? Hay niveles de oxidación. Bien, hasta cierto grado de oxidación es aceptable. Porque después de ello, ya estamos hablando de que es propenso, o ya estamos hablando de una descomposición, y eso es lo que no se desea. Pues bien, entonces, ¿la oxidación es buena o es mala? Es bueno hasta cierto nivel. Bien, esa es la respuesta. Porque muchas veces uno dice, oye, ¿la oxidación es buena o es mala? No, es mala. No, eso ni lo uses, te dice. O no, eso conlleva una limpieza que tienes que limpiar todos los elementos. No, nada de eso. Eso es un tabú. Muy bien, empecemos. La inspección visual. ¿En qué consiste la inspección visual? Puede realizarse mediante un panel fotográfico. Obviamente tienes que tener una buena resolución, como podemos visualizar acá. Mediante un panel fotográfico o una inspección en campo. Vas a campo y haces la inspección visual. Tener en cuenta lo siguiente. Bien, siempre los diámetros más pequeños son más susceptibles a la oxidación y tienes que hacer esos chequeos por cada elemento. Ejemplo, de las columnas, veo la que está más oxidada y obviamente de la más oxidada, el diámetro más pequeño es el que más le da, se puede decir, le da con palo la oxidación. Entonces es un indicador, ¿no? Me ayuda a ver qué tan grave es o a qué nivel de oxidación es. Bien, entonces debemos constatar el grado de oxidación por elementos, sea un chequeo por columnas, un chequeo por zapatas, ¿no? O por cimentaciones y así, ¿no? Teniendo en cuenta lo más afectado por el óxido, justo los diámetros pequeños son los más afectados por el óxido. Se va a tomar fotos de los elementos inspeccionados. Muy bien, ejemplo, lo que vemos acá es lo siguiente. Estamos viendo el elemento columna y vamos a inspeccionar, ¿no? Si te das cuenta, tiene la grafila y la vena continua y completa. Y es un polvillo canela. Entonces estamos en el grado B. Es un grado de oxidación B. ¿Pasa o no pasa? Obviamente pasa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿puedo continuar el trabajo sin inconvenientes? Sí, normal. No hay problema. Ya habíamos dicho, vamos a ver en qué consiste la inspección visual, que
que es lo que hemos visto hace un momento, pero también vamos a ver del chequeo geométrico. O sea, vamos a checar medidas, sí, porque vamos a checar la geometría de los resaltes y los diámetros. Los resaltes es las venas y las grafilas. Venas y grafilas. Pues bien, y vamos a chequear los diámetros. Pues bien, dice, se realiza mediante una inspección en campo y también tener en cuenta lo siguiente. Debemos constatar el grado de oxidación por elementos teniendo en cuenta una vez los más afectados. Como es inspección visual, estamos redundando esto. Pues bien, a los más afectados, ojo, obviamente vamos a inspeccionar a los más afectados. Yo no voy a hacer una inspección pues de lo que está sano, entre comillas, ¿no? Entonces, a los más afectados, ¿qué instrumento de medición empleamos? El vernier o pie de rey. Bien, debemos emplear esto. Bueno, el que usamos acá es digital, también puede ser el normal, el común. Bien, ojo, ¿y qué vamos a medir? Se va a medir los resaltes, o sea, las grafilas, bien, y el diámetro, la medida, bien, simplemente la medida de la barra. Y obviamente que cada medición que hagas se tiene que tener un panel fotográfico. ¿Bien? De aquí vamos a ver, oye, ¿qué dice norma técnica? ¿Cómo tengo que medirlo? De aquí lo vemos. Pero hasta este nivel sabemos que vamos a hacer una inspección visual, un chequeo geométrico, que vamos a emplear el vernier, vamos a ver vamos a checar grafilas y diámetro del elemento, ¿no? Y se tiene que tomar fotos de ello. Bien. Sigamos. Hablemos de la inspección visual, que ya lo hemos visto, la revisión geométrica, que también ya lo hemos visto, de diámetros. Vamos a hablar del chequeo de pesos nominales también. Ya lo hemos dicho, vamos a hacer una inspección de campo, porque si vamos a hablar de chequeo de peso nominal, sí o sí necesitamos campo. Igual, ¿no? Si hago una inspección visual, pues selecciono los elementos más afectados, lo hago en la evaluación por elementos, vigas, columnas, cimentaciones, y tengo en cuenta los diámetros más afectados, que son los más pequeños. Luego hacemos el chequeo geométrico, y para hacer el chequeo nominal, del peso nominal, se toma la muestra, ¿no? Aquí ya viene la muestra. Ah, lo que decía norma técnica, claro, justo la norma técnica hablaba de esto, de una muestra. Bien, se limpia y se pesa en una balanza. Y obviamente también tenemos que hacer un panel de fotos de lo que se registra el pesaje que bota la balanza. Y aquí vamos a ver qué indica norma técnica. Bien, ejemplo, una vez más acá, aquí se está midiendo qué tan alta es la grafila, ¿no? Cuánto tiene de alto la grafila, obviamente con el vernier, y está la balanza que vamos a usar cuando hagamos el chequeo de pesos nominales. Bien, la toma de lecturas. Vamos a ver cómo vamos a tomar estos datos, cómo saco estos datos del campo. Pues bien, esto es muy sencillo. Hacemos un recuento, si gustan, antes de que ya visualicemos cómo lo hacemos. Ya saben que existen 5 niveles de oxidación. El A, B y C, cuando oscila entre el A, B y C, o sea, cuando está nuevo, cuando tiene polvillo canela o polvillo canela más tonalidades más acentuadas, se puede hacer simplemente una inspección visual. Pero si es que está en grado C y el cliente lo exige, bien, o está un tanto desconfiado, o tú dudas, se hace un chequeo geométrico. Aparte de la inspección visual, un chequeo geométrico. O sea, va sumando, ¿no? Igual, si esto no satisface, se hace inspección visual, chequeo geométrico, y adicionalmente a ello se hace el chequeo de pesos nominales. ¿Se dan cuenta? Ya sabemos que tenemos que clasificarlos por elementos, y dentro de elementos estructurales, ya sea columna, ya sea viga, vemos lo más afectado. Bien, siguiente. ¿Cómo tomamos lo siguiente? Vamos a hacer medición de grafilas. Ojo, medición de grafilas. Grafilas, ingeniero, ¿cuál fue la grafila? Hace un momento te dije que este es el elemento de construcción, la barra de construcción. Esta es la vena, esta línea, y estas diagonales son las grafilas. Pues bien, estas son las grafilas, ¿no? Si te das cuenta, vamos a pintarlas acá, siempre es bueno. Igual les voy a facilitar las PPT, así que pongan atención, nada más, porque todo está aquí en el PPT.
esta es la grafila, esta es la grafila. Sino que, ¿qué pasa? Acá estamos viendo esta sección, la sección, todo esto estamos viendo. Y lo que pinto de amarillo es esto nada más. Pues bien, las grafilas. Entonces, ¿cómo hago la medición de la grafila? Obviamente voy a tomar el vernier tal como vemos acá y vamos a hacer 3 mediciones en la grafila. Norma técnica dice que se mide en 1/4, o sea, se mide aquí, se mide en el punto medio, acá, ya 3/4. O sea, prácticamente la grafila la estás dividiendo en 1, 2, 3 y 4 espacios. Aquí, aquí, justamente aquí, a 1/4 haces una medición, a 1/2 otra medición, y a 3/4 la otra medición. O sea, hacemos 3 mediciones por grafila. ¿Te das cuenta? Estoy midiendo esto. Luego, ¿qué hago? Este es un ejemplo. Medición de grafila. En el punto 1/4 estoy midiendo, y aquí está su medida, 1.41. Al punto medio, 1.49. Y al punto 3/4, 1.47. Saco el promedio, que es este P1 que he puesto acá. El promedio es 1.46 milímetros. Pues bien, este mismo procedimiento se hace en 3 grafilas de una misma barra. O sea, yo saco pues la más afectada y de esa voy a seleccionar 3 grafilas. Y a cada grafila yo le saco en el punto, el cuarto, 1/2 y 3/4. Saco un promedio, P1. 1/4, medio, 3/4, P2. Igualito, 1/4, medio, 3/4, P3. Que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí está. Medio, 1/4, medio, 3/4. 1/4, medio, 3/4, 1/4, medio, 3/4. Sacas estos 3 promedios de cada grafila, ojo, esto es de cada grafila. Y promedias 3, norma técnica dice que tengo que promediar 3 de estas. Lo promedio y me sale el alto de grafila. ¿Y qué hago con este alto de grafila? Pues bien, siempre decíamos, la norma técnica decía siempre y cuando cumpla lo que indica o especifica norma técnica. Norma técnica especifica esto. Vamos a hablar de la norma 341.31, la que se identificaba con N, que son muy buenos a la atención. Muy bien. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Bien, vamos a checar con cuál. Esto es de norma técnica. La altura promedio mínimo es la medida mínima de altura de grafila. Vamos a cotejar lo que salió aquí con lo que indica norma técnica. Tiene que ser, lo que te votó, tiene que ser mayor o igual a lo que indica norma técnica. Si es mayor o igual, pasa, está bien. Eso es medición de grafilas. También tenemos que hacer medición de diámetro. O sea, cuando te dicen hazme un chequeo geométrico, vamos a hacer medición de grafilas y medición de diámetro. Pues bien, al hablar de diámetro, estamos hablando de una circunferencia, ¿no? Estamos hablando de una circunferencia. Algo ideal. Pero yo te digo, ¿tú alguna vez has visto una barrita de construcción como es su sección? Es un monstruo, ¿no? Esto no es una circunferencia. No es un monstruo. Entonces, esta es la sección real. Y cuando estamos hablando de diámetro nominal, estamos hablando de un diámetro ideal. Es un promedio entre lo más bajo y lo más alto. Entre lo más bajo y lo más alto. Es por eso que el diámetro nominal es un promedio, este intermedio. Mientras que el diámetro real es mucho más grande. Es por ello que cada vez que pidan medir los diámetros, se miden entre las venas o entre las grafilas. Bien, aquí se está midiendo entre las grafilas, que es lo mejor, ¿no? Entre las grafilas, que es lo mejor. ¿Te das cuenta? Nunca se mide de la zona lisa, porque si mides de la zona lisa, obviamente estás debajo del promedio, pues eso no es. Se supone que es un promedio, el diámetro nominal es un promedio. Las grafilas, por eso lo ideal es grafila, porque muchas veces hay elementos que vienen con la vena demasiado pronunciada. La vena simplemente se forma o sirve para darle una guía durante la fundición del producto nada más. Pues bien, quienes trabajan en sí son las grafilas, porque le da mayor adherencia
a la mezcla, ¿no? La mezcla se adhiere mucho más al elemento. Entonces, cuando hacemos mediciones de diámetro, lo ideal es que lo hagamos entre las grafilas, bien, y lo que han medido, se hacen dos mediciones de una misma barra, dos mediciones en distintas partes, y se hace un promedio de ellas. Y ojo, se hacen dos mediciones en distintos puntos, y este promedio es lo que se chequea en la tabla de las normas técnicas. Ejemplo, vamos a ver, esta es la medición entre venas. Bien, lo que vemos acá, igual se toma foto. Y aquí viene la medición entre las grafilas. Siempre yo me inclino más por la medición entre las grafilas. Bien. Entonces se hace un promedio, porque esto lo he medido en una zona y es en otra zona, pero es del mismo elemento. Ojo, este es el mismo elemento, no es que es un estribo distinto, porque acá, bueno, lo más pequeño que tengo es el estribo, que es el que ha sido más afectado, entonces yo le hago dos mediciones en el estribo, mido, un par de mediciones, y me bota 10.06 milímetros. ¿Y esto con qué lo chequeo? Con la tabla donde indica diámetro. Hace un momento habíamos hablado del alto de grafilas, y ahorita estamos hablando de los diámetros nominales. Y estos diámetros nominales que me indica norma técnica son los diámetros como mínimo. O sea, debería medir más, ¿no? Igual o más. Es por ello que lo que hemos obtenido tiene que ser igual o más de lo que indica norma técnica. ¿Te das cuenta que todo lo indica norma técnica? O sea, con esto es un buen sustento para quien te desee detener tus vaciados o la ejecución de tu construcción por presencia de óxido. Es un buen sustento. Ojo que no es un sustento porque no sé, se me pasó en la cabeza, no, lo indica norma técnica, indicadores y todo, y modo como se hace. Entonces, vemos lo siguiente, ¿no? Ejemplo aquí, midió 10.06 y es de 3/8. Según el documento, la norma técnica 3/8 debe medir 9.5 milímetros. Y 10 es mayor a 9.5, entonces estamos cumpliendo. ¿Por qué dice ambas normas técnicas? Bueno, también vamos a hacer comparaciones con la otra norma técnica. Esta es la 341 y la otra es 339, la soldable, ¿no? Es que el producto que nosotros comercializamos, pues cumple dos normas técnicas, por eso hacemos el chequeo con las dos normas técnicas. Entonces, lo que hemos visto es el chequeo geométrico. Ves el alto de los resaltes y los diámetros que se del elemento. Luego vamos al siguiente paso o la otra obtención, ¿no?, de datos. El peso de la muestra, justo lo que decían, ya ingeniero, es justo lo que me has estado diciendo en la norma técnica, que solo limpias la muestra y ahí, ¿cómo obtengo la muestra, no? Igual, ¿qué necesitamos? Necesitamos la balanza digital con precisión de 1 gramo, esto exige norma técnica, y obviamente con certificado de calibración. Bien. Necesitamos un flexómetro, que es la wincha. Bueno, la wincha, una sierra de manos o un amolador que me permite, pues, la sección, permite cortar, pues, mi muestra, y el cepillo de cerdas metálicas que tanto hablaba la norma técnica. Y un trapito, una franela o un trapo industrial que usamos muchas veces en campo, ¿no? Pues bien, ejemplo, vamos a hacer la extracción de muestra. Pues bien, la viga de cimentación está muy afectada por la oxidación, ¿no? La columna también, pero vamos a hablar de la viga de cimentación. Oye, sí, está con presencia de óxido, el diámetro no es un diámetro tan grande. Pues bien, es de 5/8, es de 5/8, no, lo decía porque no es de 1 pulgada ni nada. Pues bien, es de 5/8, lo vemos que está afectado, entonces vamos a hacer la obtención de la muestra. Pues bien, se mide 1 metro lineal, ojo, se mide 1 metro lineal y la tolerancia es más o menos 1 milímetro. Como decimos en campo, oye, más o menos una línea. Y entonces se mide con el flexómetro, con la wincha, y se procede al corte. En este caso han usado una moladora, ¿no? Y están cortando. Estamos haciendo la extracción de campo. Ojo, tienes que tomar foto al nombre, que en este caso la marca de la compañía, que se ve el grado 60, las normas técnicas que cumplen y que el diámetro y la medida. Tiene que verse todo esto en el panel de fotos. No es que yo corto y se acabó, no. Hay que documentar todo hay que documentar.
Documentamos todos. Ese es uno, saco la muestra. Dos, con mi cepillo de cerdas metálicas empiezo a limpiar. Eso es lo que indica la norma técnica. No te indica que limpies todos los elementos. No, solo la muestra. Lo limpias con cepillo de cerdas metálicas, una muy buena limpieza. Bien. Luego se limpia con un trapo industrial, justo está por acá el trapo, ¿no? Y una vez que se ha hecho la limpieza, se procede al pesaje. Estamos pesando, ojo, de la probeta o muestra de 1 metro lineal de un diámetro de 5 octavos. 5 octavos. ¿Cuánto me pesa? ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le cuesta? ¿No? ¿Pesa cuánto? 1.506 kilos. Pero vamos a ver cuánto pesa, pues ¿qué dice la norma técnica? Lo checamos lo que dice la norma técnica. Y ojo, antes de checar, lo siguiente. Norma técnica indica, hay una tolerancia máxima de 6%. O sea, puede medir debajo hasta un 6% debajo. O sea, puede medir un 94%, pues. Pero tiene que estar como máximo hasta un 6% debajo. Si pesa menos, mucho menos, que excede el 6%, ya no se puede. Ya no pasa el chequeo de peso nominal. En nuestro caso, como decimos, ¿no? Hay una tolerancia de 6% por debajo a lo indicado en la norma técnica. O sea, puedo pesar hasta un 6% debajo como máximo. O sea, peso, imagínate, un 2%, un 3%, un 4%, un 5% normal. Pero que pese, imagínense, esté 7% debajo a lo que indicado en la norma técnica, ya no va. Tener en cuenta que indican que hay una tolerancia de 6% debajo. Habíamos visto el de 5 octavos, ¿no? Es 1.552. Uy, ¿cuánto me peso? 1.506. Uy, está debajo. Vamos a ver, pues vamos a evaluar. Hemos checado tanto la norma 341 y la 339, que es igual en cuanto a pesos nominales y todo. Igual, ¿no? Para la otra norma, una tolerancia o un colchón hasta un 6%. Pues bien, hacemos la tablita, ¿no? 5 octavos. El peso nominal que me dio es 1.506. El peso nominal según norma técnica, según ambas normas técnicas, debería pesar 1.552. ¿Cuánto está debajo? ¿Cuánto está debajo? Porque pesa menos, obviamente, ¿no? No pesa 552, sino pesa 506. Está por debajo un 2.9%. La norma te dice que debe estar debajo como máximo un 6%. Solo estoy 2.9 debajo. No me excedo al 6%. Entonces, sí cumple, sí pasa. Entonces, se puede seguir ejecutando el trabajo sin inconveniente. Bien, entonces se dan cuenta que todo está indicando la norma técnica. Bien. No, pues sí, en este caso ya estaba instalado. Igual necesitamos sí o sí sacar una muestra. Sí o sí, para poder hacer una evaluación objetiva. Sí o sí. Es una extracción de muestra, ¿no? Bueno, y en última instancia se mandan pues a los laboratorios de entidades certificadas por INACAL para hacer los ensayos mecánicos, los ensayos de tracción. Pues bien, vamos a ver cómo presentamos la documentación. Empezamos con el encabezado, ¿no? ¿Qué tiene que decir para quién va dirigido, el nombre del residente, el nombre de la construcción y todo lo demás, ¿no? El encabezado. Todo, ¿de quién lo envía? Imagínate que tú estás en esta ponencia, eres un ducho, ya sabes evaluar, tú, ¿quién lo evaluó? Técnico o ingeniero, tal, ¿no? Tenemos que poner quién ha hecho la evaluación, ¿no? O quién está a cargo, quién se hace responsable de esta evaluación. Bien, el asunto, observación de material con presencia de óxido en la obra tal, ¿no? Se pone esos datos, la fecha también. Luego, esto es el encabezado, ¿no? Ojo acá. El encabezado, informe técnico número 1, ¿no? ¿Y de qué año es? Los datos de la inspección, que es lo que hemos visto aquí, los datos que hemos visualizado. Y me indican normas técnicas. Bien, vamos a ver, empezamos con normatividad. Igual, ¿no? Que justo todo lo que hemos puesto aquí en la PPT, lo que indica norma técnica, las tablas que indican norma técnica, que pueden sacar de las fichas técnicas según de la marca que estén usando, sacan de internet, lo colocan. Bien, viene el toma de datos. Todo esto es normatividad, todo que es lo que indica norma técnica, que es lo que estoy hablando aquí en las PPTs que hemos hablado en un inicio, ¿no?
¿No? Aquí está, informe técnico tal, la descripción, lo que me indica norma técnica, requisitos del acabado, que me dice la 615 o su equivalente la 341, ¿no? Que me indica la 700, A706, que es o la 339.186, la soldable. En el caso, hemos hecho como nuestro producto cumple dos normas técnicas, tengo que hablar de las dos normas técnicas. Si en el caso estás usando, no sé, la competencia que solo cumplen una, suficiente solo con que menciones una norma técnica. Que me dice la norma de concreto armado también, ¿no? Y también es bueno hacer un hincapié que también hay una norma chilena que indica ello, ¿no? Pero ya aquí hablamos de la guía, ¿no? También tengo que colocar aquí tal como dice aquí, la guía actualizada con los niveles de oxidación, porque es todo lo que es como una breve descripción de todo lo que indica norma técnica. Bien, hasta la cita 18. Luego viene ya la inspección, ¿no? Justo lo que vemos acá. Toma de datos. Apoyarse de las fotos que hemos tomado. Determinación del grado de oxidación. Ejemplo, en las columnas hemos tomado fotos de las más afectadas, ¿no? Aquí se van las colgadas con grado de oxidación tal, ¿no? Igual acá, ¿no? Con grado de oxidación armaduras en lote 1, porque era una obra inmensa junto a la playa que estaba, lo identificaban por lotes, le llamaban en obra. Pues bien, ¿qué más? Determinaciones. Primero checamos los elementos más afectados, ¿no? Y luego viene la toma de datos. Bien. Aquí está, ejemplo, del lote 1, ¿qué se ha checado? ¿Qué elementos se ha checado? Todo eso, determinación de la geometría. Sí. O sea, aquí están las mediciones, ¿no? Ahí están las lecturas. Esta es la altura de grafilas por efecto de mediciones. Este es del diámetro. Bien. Bien. Y se toman los datos, ¿no? ¿Cuánto medio? ¿No? Entonces, al toque se hace la comparación con una norma técnica y decimos, oye, se cumple. Del lote 2 también, qué elementos fueron los más afectados, medición de diámetros y todo lo demás, ¿no? En este caso se satisfizo al cliente con el chequeo geométrico. La conclusión fue de que estaban a un nivel grado B, a un grado de oxidación B, por lo tanto no hay restricción de uso, inclusive no se necesita el uso de removedores de óxido ni de algún otro elemento. ¿Cómo funciona esto? Y como anexo, siembra tu informe como anexo lo que indican normas técnicas, siempre, ¿no? La norma de concreto armado, que es lo que justo he mencionado aquí en las PPT, ¿no? Que me indican las normas de concreto armado, que me indican los requisitos normativos de ambas normas técnicas. Una vez hago hincapié, como el producto cumple dos normas técnicas, tenemos que hablar de las dos. Bien, también aquí están lo que indican normas técnicas, requisitos de acabado. Lo que indica el ACITRE 18, todo en lo cual nos hemos basado. Obviamente también tenemos que colocarle aquí lo de la guía, los grados de oxidación de la guía. El certificado de calibración en el caso del vernier, del pie de rey, también debe tener su certificado de calibración. En el caso de la balanza también colocarle, ¿no? ¿Cómo funciona esto del óxido? Porque muchas veces viene la duda, ya ingeniero, tú me dices entonces que yo basé con presencia de óxido, ¿qué me garantiza que ese óxido no conlleve después a una descomposición? Pues del siguiente modo, óxido es oxidación. Ahorita vamos con las consultas y ya para acabar, antes de pasar a las consultas, finalizo con esto. Oxidación viene de oxígeno, todo elemento que esté en contacto con el oxígeno del medio ambiente tiende a oxidarse, sí o sí se oxida. Pues bien, ¿quién te cuida muy bien de la oxidación? ¿Cómo aíslo a mi elemento del oxígeno del medio ambiente? Pues con una buena mezcla. La mezcla es quien aísla a mi envallado, a mis elementos, a mi barra, los aísla muy bien de la oxidación. Es por ello que cuando se hagan viviendas, vamos a hacer el ejemplo de una vivienda pequeña, no se deben dejar las mechas expuestas. Obviamente necesitamos mechas para hacer la continuación de la vivienda en algún momento. Si no, se deben hacer vaciados de columnetas con mezcla de baja calidad. ¿Por qué baja calidad? Porque cuando después de continuar ejecutando mi vivienda, hago una demolición, limpio con mi cepillo de cerdas metálicas, porque no se acepta, eso sí, no acepta ni aceites, ni mezclas pegadas en la barra de construcción, porque muchas veces hacemos vaciado, ejemplo, de columnas que están contiguas. ¿Qué pasa?
cae mezcla, cae rebabas. No, eso sí tenemos que limpiarlo. Ni aceite ni residuos de mezcla, eso sí hay que limpiarlo. Por ello que como este es un concreto de baja calidad, se limpia, se pasa cepillo de cerdas metálicos, disco y continúa ejecutando. Pero muchas veces al cliente esto es antieconómico. Entonces, nosotros que aconsejamos que si vas a dejar mechas, si vas a dejar tus mechas, pues bien, le coloques tubos de PVC, obviamente más altos y de mayor diámetro, y ahí le coloquemos agua con cemento, lo sellemos. De ese modo estamos sellando, evitando que el oxígeno del medio ambiente ataque. A lo que iba. Le estoy diciendo que pueden usar los elementos con presencias o con niveles aceptables de oxidación. ¿Cómo trabaja esto? El óxido, en investigaciones han demostrado, hay muchas investigaciones, ojo, a nivel mundial, que indican pues que el óxido en cantidades normales ayuda a la adherencia. El trabajo inicial del óxido es hacer que la mezcla se adhiera más. Ustedes saben, el segundo trabajo viene de la mezcla. La mezcla es un conjunto de reacciones químicas. Se produce un lavado interno del elemento y ahí quedó. Si yo sello bien mis elementos, allí quedó. No es que el óxido oye, yo me asusto, de ahí va a haber una continuación de la oxidación. Eso y va a llevar a una descomposición. Sucede siempre y cuando los dejes expuestos al medio ambiente. Allí sí o sí va a atacar. Es por eso que tienes que hacer una buena elección también de los cementos. Bien. Bien. Entonces, eso ¿en qué influye? Mucho. Muchas veces, y acá es bueno que sepamos lo siguiente, ¿bien? Antes de pasar a las preguntas. Acá en el país existen tipos de cemento, ¿no? Si hablamos de norma técnica, la norma técnica te indica pues los cementos Portland propiamente dichos, y también tenemos los cementos aditivados, pero vamos a hacer una clasificación comercial, o sea, comercial en modo didáctico. Los cementos se clasifican por tipos de cemento, Tenemos el tipo 1, que son cementos de secado veloz. ¿Quiénes son cementos tipo 1? Doy un ejemplo. Cemento Sol es un tipo 1, hay Andino tipo 1, hay Quisqueya tipo 1, hay Nacional tipo 1, hay Inca tipo 1. Los cementos tipo 1 son cementos de alto calor de hidratación. ¿Cómo es eso, ingeniero, de calor de hidratación? Pues, ¿qué se supone? ¿Qué significan? Hidratación. Cuando le echo agua y lo toco, ojo que no deberíamos tocar una mezcla, pero bueno, en algún momento lo hemos hecho, no deberíamos hacerlo, hasta ahí yo lo he hecho. Sentimos la sensación que quema, pero eso no quema, obviamente está botando calor, quema, pues, ¿no? Coloquialmente quema. Entonces, así, en modo sencillo. Los tipo 1 son cementos que queman más. O sea, al tacto queman mucho más. O sea, quema, obviamente es el calor, ¿no? Entonces, al tacto, oye, yo siento que quema más. Entonces, esos cementos de alto calor de hidratación son cementos de secado veloz. Es por eso que tú vas a hacer hoy tu columna y mañana ya estás sacando tu tabla. Estás usando un cemento tipo 1, cementos de secado veloz. Ojo, también hay cementos similares a ellos, como es el cemento tipo 1CO, que es el tipo 1 compuesto. O comercialmente, ay, mi cemento es ICO. ¿Qué pasa? Tiene menos calor de hidratación, entonces si no quema tanto, es manejable, manipulable, no me gana la mezcla. Y también tenemos el G1, que es el uso general, ¿no? ¿Quién es uso general? Ejemplo, el APO es un tipo de uso general, lo debo usar en obras puntuales, ¿no? Puntuales. El ICO también, ¿no? En albañilería puedo usarlo, ¿no? No me gana la mezcla, pues, ¿no? Salvo que quieras asentar así a lo loco y tengas experiencia usando tipo 1, ya depende de tu habilidad. Pero vamos a hacer una clasificación acá de mayor resistencia a las sales a menor resistencia a las sales, en tipos de cemento. Lo ideal contra las sales de humedad es el cemento tipo 5. Es un cemento muy bueno contra sales de humedad. Un buen suplente, ojo que es un cemento de bajo calor de hidratación también, no quema tanto. Un buen suplente es el tipo HS. No sé si ustedes han visto. ¿Quién es tipo 5 antes de cambiar acá? Tipo 5. En el norte hay Pacasmayo tipo 5, pero no es tan comercial. El que menos dice, oye, ingeniero, yo no he visto un Pacasmayo tipo 5, ¿no? O sea, es como un trébol, ¿no? De 4 hojas, algo así, ¿no? O sea, no es tan comercial. Acá ahí existe el andino tipo 5, existe Quisqueya tipo 5 también. Bien, donde lo uso casas de playa, cisternas y demás. Un buen suplente de este cemento,
que es más comercial, un buen suplente. No es igual, es un buen suplente, son los cementos tipo HS. No es el champú, así se llama, sino que son siglas en inglés. H-High, S, bueno, contra sales y sulfatos. Así en términos sencillos, HS es alto contra las sales y humedad. ¿Quiénes son HS? El Andino Ultra es un HS. Esa bolsa negra que ves, checa, espalda de tu bolsa, ahí dice HS. Ah, es contra sales y humedad. Hay Quisqueya también HS. Bien, hay Nacional HS, es una bolsa azul. Hay Inca HS también. Bien, se dan cuenta, o sea, no se dejen guiar muchas veces, nos dejamos guiar por el nombre de la compañía, ¿no? Ejemplo, pasta de dientes, se llama pasta de dientes, pero ¿qué decimos en la tienda? Deme un Colinos. Y no, no es eso, no, es eso hay que tener en cuenta. Ejemplo, vamos a ver, ¿y tú con cuál trabajas? Ah, yo trabajo, ejemplo, ¿no? Con Sol. No, es qué tipo de cemento estás usando. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. De nuevo, vamos de más a menos, ojo. Sí, son distintos. El HS es un cemento aditivado. El cemento tipo 5 es un cemento Portland, propiamente dicho, que es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5. Pero los más usados acá en el país es el 1 y el 5. Ya sabemos que el 1 es cemento de alto calor de hidratación y el 5, bueno, es bueno contra las sales y humedad y no es de alto calor de hidratación. Un buen suplente del tipo 5 es el HS. Luego, ¿qué tenemos? El MS, resistencia moderada, media contra los sulfatos. ¿Quién es MS? Sabía yo, tenía conocimiento que Inca tiene el MS. En el norte, el Pacalmayo bolsa azul, que te lo venden como lo bueno contra el salitre, es moderado contra las sales de humedad. ¿Sí? Pero sí tiene propiedades antisalitre, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Quién más es? Bueno, sigamos. O sea, estos son los, como decimos, del norte, son más capazotes, ¿no? Son los muy buenos contra sales de humedad. Pues bien, luego el MS tenemos el 1P, que son los cementos puzolánicos, 1P. Estos muchas veces no les gusta porque tienen el aspecto, una coloración como si fuese ladrillo, ¿no? Pero muchas veces lo usan pues en el acabado, para casitas de playa y todo lo demás. Luego en menos, ¿quién es 1P? Hay andino 1P, también tenemos el 1PM, también hay andino 1PM, que es puzolana moderada, ¿no? En un poquito menos cantidad. Ya, bueno, y si no tienen ninguno de estos, métele una bolsita, pues, ¿no? O el menos, ¿no? El menos. Pero es así, vamos desde lo más hasta un poquito menos. Pero todos, pues, unos tienen más resistencia a la sal y humedad y otros un poquito menos. Pues bien, hasta acá. Ojalá me hayan entendido. Gracias a la atención. Vamos a sus consultas. A ver, ingeniero, le voy a leer las consultas acá de los participantes. Dice, una pregunta, dice, ¿de qué forma el óxido ayuda a la fijación? Sí, justo al darle una superficie más, el óxido obviamente al tacto no es liso, ¿no? Y al darle una superficie más, más rugosa, ayuda a la fijación, a una mayor fijación de la mezcla. Eso es lo que sucede. La superficie áspera hace que se fije más. Ajá. Dice, la presencia de óxido mejora la adherencia. Así es. ¿Puede que funcione bien en concreto, bien impermeabilizado? Claro, lo ideal es que tu mezcla sea impermeabilizante. Ya. Ejemplo, voy a hacer una piscina, una cimentación. Así estés usando la barra de construcción en el grado A. Si es que tú usas un cemento que no es bueno contra sales de humedad en tu base, en tus cimentaciones, por ahí entra la humedad. Muchas veces le meten tipo 1 a las bases, ¿no? A las cimentaciones. No, pero si el tipo 1 seca al toque va a ser sólido. Pero si tú lo ves con una lupa, tiene un montón de intersticios que por ahí entran las sales de humedad. Por eso es que existen cementos que son buenos contra sales de humedad. Y lo impermeabilizamos pues con tipo 1, tipo 5. Y ojo, que la elección del cemento también depende de la zona y el clima. Imagínate que yo voy a usar un cemento tipo 1, o imaginemos que vamos a hacer el vaciado de una losita en Tumbes. ¿Cómo es el clima en Tumbes? ¿No? El clima en Tumbes hay una temperatura muy alta. Entonces, si es muy alta, ejemplo Tumbes, vamos a poner, la temperatura es muy alta en Tumbes. Estamos hablando de Tumbes. Bien, la temperatura es muy alta en Tumbes. Entonces, yo le tengo que dar la contra, tengo que usar cementos de bajo calor de hidratación, que no quemen tanto. Imagínate que si yo en Tumbes voy a hacer vaciado de una losa y le meto un cemento tipo 1.
¿qué va a pasar? Me gana la mezcla. Entonces yo tengo que meterle un cemento de bajo calor de hidratación. Yo le voy, como va a estar en contacto con el suelo, porque voy a hacer una losita, le meto un cemento tipo HS, ¿no? De modo tal que le doy, como es un cemento de bajo calor de hidratación, entonces le doy la contra al medio ambiente. Pero ¿qué pasa si yo voy a hacer una losita en Capomacocha, Junín, ya casi llegando a los 4.000 metros sobre el nivel del mar? Oye, yo tengo que usar, allí como es el clima, muy frío, temperatura muy bajita, entonces yo tengo que meterle un cemento que queme más. Entonces tengo que meterle un tipo 1, un cemento tipo 1. Y que pero voy a hacer una losa. Alumno, tú me has dicho que no es bueno contra sales de humedad. Ah, le meto un aditivo, pues, que impermeabilice. O sea, ¿tenemos las soluciones? Sí tenemos. Porque imagínate que si yo, no, ingeniero, usted me ha dicho que en contacto con sales de humedad le meto un HS. Pero el HS no quema tanto y lo vamos a vaciar a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Van a pasar semanas y eso va a seguir siendo una sopa, no va a fraguar. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otra pregunta, dice, ¿qué cantidad corresponde en kilos o metros de la muestra que se toma para corroborar las propiedades del acero? ¿Con Bien, qué ensayos se determinan esas propiedades? miren, la norma técnica me indica lo que es pesos nominales, masa nominal o peso nominal. Ustedes lo pueden ver en las fichas técnicas hasta de la competencia o de nosotros. Y eso hasta la misma norma técnica te indica el peso nominal, que en campo es, en obras inmensas a mí me pagan por el kilo colocado, habilitado y colocado, ¿no? ¿Y de dónde sacamos esos datos? Obviamente de acá, pues, ¿no? Imagínate, el de media, bueno, el de media que saca, pesa un metro lineal, ojo, un metro lineal pesa 0.994. Ojo, aquí estamos hablando de un metro lineal. Vamos a poner el ejemplo que sea de media, ¿eh? De media. Un metro lineal, solo un metro lineal de media, pesa ¿cuánto? 0.994 kilos. Un metro lineal. Oye, pero la barra mide 9 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más o menos? Si esto es casi un kilo, ¿no? Un punto 994 es casi un kilo, 9 metros va a pesar casi 9 kilos. Ingeniero, ¿y en eso en qué me ayuda? Uno, para checar mi peso nominal, que estamos checando acá por inconvenientes de oxidación. Otro, esto también me permite para ver la capacidad de mi camión que voy a necesitar para desplazar elementos. Imagínate que yo, acá tengo mi máquina, mi calculadora, vamos a ver, imagínate que yo te digo, oye, necesito que desplaces de un punto a otro, o imagínate que estamos ejecutando una obra y el almacén está lejos, imagínate que yo te digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me traslades 1.000, ojo, vamos a hacer 1.000 barras de 9 metros de media, 1.000, ¿eh? Ojo, 1.000. Entonces, ¿yo qué hago? 1.000 por 9 metros por su peso nominal, 994. Yo necesito una unidad con una capacidad de 8.946 kilos, o sea, que tenga una capacidad de 9 toneladas. ¿Te das cuenta? ¿Y eso cómo lo saqué? Con el peso nominal. Tienen muchas aplicaciones. Esto es para desplazar, para hacer traslado de material, pero también aquí lo estamos empleando en chequeo de pesos nominales, ¿no? Para ver qué tanto ha perdido el elemento por inconvenientes de oxidación, ¿no? Así es. Lo indica norma técnica. Otra consulta dice, respecto del grado D, ¿cuál es la variación máxima de permisibilidad de los resultados del laboratorio para probar esa muestra? Ah, como les dije, cuando estamos en grado D se hace una evaluación. Bien, cuando estamos en el grado D, pues acá lo expuse, hacemos sencillo, se hace una evaluación. Cuando estamos en el grado D, hacemos una evaluación. Y se compone de 3 niveles. Uno, chequeo, bueno, inspección visual, que es la inspección visual, con eso damos el visto bueno, vemos que las venas y que las filas están continuas y completas, ¿no? Que ese ha sido el A, B y C. Cuando estamos en el grado D, se hace chequeo geométrico, por eso le puse aquí la G de geometría. Vamos con el vernier y medimos las grafilas, qué tan altas están, y el diámetro del elemento. Y eso lo checamos con lo que indica norma técnica, que tiene que estar igual o encima de los datos.
eso sí tiene que estar igual o encima. Ejemplo, aquí también en norma técnica dice la altura de las grafilas, tanto en pulgadas como en milímetros. Pues bien, cuando se trata de los diámetros, igual tiene que estar encima de lo que indica la norma técnica. Aquí está, diámetros de qué, de los diámetros nominales de cada medida, ¿no? De cada medida. Tiene que estar igual, ser igual o encima. Pues bien, ya, ojo, ya estamos checando dos. Cuando vemos chequeo geométrico, estamos viendo el alto de grafilas y el diámetro del elemento. Y no satisface con eso, estamos a nivel de grado D, hacemos el peso nominal, limpiamos la muestra y hacemos el chequeo de pesos nominales. Y ojo que el colchón que me da norma técnica es hasta un 6% debajo a lo indicado como peso nominal. Vuelvo acá, o sea, yo puedo estar hasta por debajo de un 6% del peso nominal, que es lo que está acá. Es tolerancia hasta un 6%, indica la norma técnica. Aquí está masa nominal, dice la norma técnica. Pues bien, debo estar, ojo, hasta un máximo de un 6% debajo. Tengo que cumplir estos parámetros, que es lo que la consulta que me dicen, ¿no? Que es lo máximo que tengo que cumplir. Tengo que estar en mis grafilas igual o encima de lo que indica norma técnica, en mis diámetros igual o encima de lo que me indica norma técnica, peso nominal. A lo mucho tengo que pesar hasta un 6% debajo. Y los ensayos mecánicos, obviamente que tengo que sacar la resistencia a la tracción, límite de fluencia, bien, y tiene que estar de acuerdo a lo que indica norma técnica. Esos son los extremos que tenemos que ver. Y esos limitantes nos da norma técnica, ¿no? Dice, en el grado D, ¿se pesa el elemento después del lijado o sin él? No, obviamente después de haberlo limpiado con cepillo de cerdas metálicas. Se Ya. limpia, ojo, prácticamente le estamos sacando como, prácticamente le estamos dejando menos peso para ver qué tanto ha sido afectado, ¿no? Ya. Los alambres de amarre N16 y alambre N8 también se deben verificar el grado de oxidación, ya que quizás pueden afectar indirectamente al acero. Esos no están incluidos en este nivel de evaluación, pero sí lo podemos hacer un chequeo en campo. No sé si les ha pasado que cuando se ha paralizado o vamos a retomar la ejecución de una construcción, simplemente el alambre 16, cógelo y muévelo como si fuese una llave, ¿no? Como si vas a abrir la puerta de tu casa. Igual, ¿no? Lo mueves y si se parte al instante, obviamente necesitamos un cambio. Pero generalmente, si bien es cierto, son susceptibles a oxidación, pero tanto el 16 como el 8 son más dúctiles, o sea que son fáciles de doblar sin que se partan. Pero si tú ves al tacto, ¿no? Que se parte con facilidad, es un cambio, ¿no? Eso sí se hace un chequeo para allí en campo y es muchísimo más sencillo, ¿no? Dice otra pregunta, ¿en qué casos se utilizan los transformadores y removedores de óxido? Bien. ¿Cuál nos recomienda utilizar y cómo es el método de aplicación? Bien, ojo, me baso en norma técnica. En ningún momento la norma técnica te ha indicado el uso de ningún aditamento para quitar el óxido. En ninguno, ojo. Eso ya viene por potestad del cliente. Si el cliente así lo desea, se le hace y se hace la limpieza que el cliente desea. Por norma técnica no, que no te tome o ten cuidado con el caso, la clásica, está oxidado, yo no quiero que vacees, oye, pero tengo que limpiarlo, entonces ¿quieres limpieza? Sí, límpialo. Y eso no es cuestión tuya, pues, porque es oxidado y tenemos que gastar dinero. No, norma técnica no dice, no te indica que hagas una limpieza del elemento. Bien, eso ya viene por potestad. Si es que el cliente desea, ejemplo, supervisión desea que hagas la limpieza, es un adicional de obra. Oye, no, tu responsabilidad, no. Norma técnica, enséñeme usted dónde indica que use ese tipo de elementos. No dice. Entonces, ¿qué conlleva? Yo lo hago, pero es un adicional de obra. Porque es un adicional. Otro, ¿qué puedes usar? Los líquidos removedores de óxido sí son buenos si es en el caso te pidan y tú accedas como un adicional. Pues bien, lo puedes usar así. Se usan 24 horas antes de tu vaciado. Y eso sí tienes que hacerlo. 24 antes de tu vaciado. Muchas veces dejan las mechas expuestas, ejemplo, ¿no? Mi casita, hoy tiene años ahí mi casita con las mechas oxidadas.
¿Yo qué hago? Y ¿sabes qué? Le dices a tu hijo que vaya, compra su líquido removedor de óxido, lo dejas limpiecito, pero lo dejas ahí expuesto. Lo perjudicas más, porque al colocar esos líquidos removedores de óxido o transformador de óxido, lo dejas mucho más expuesto al elemento. Es por ello que tienes que vaciar a las 24 horas. Tienes que vaciar sí o sí. Siempre se hace 24 horas antes. Bien, y si vas a hacer eso en tu casita, pues colócale o haz tu columneta con mezcla de baja calidad o colócale un tubo de PVC de más diámetro y más alto y vacías agua con cemento allí y lo sellamos, ¿no? Así es. En el caso de los aceros corrugados expuestos o aceros tipo A36 usados en tijerales que van a recibir recubrimiento, pintura base y acabado epóxico y que presentan oxidación, ¿también se debe analizar una muestra? ¿Será necesario efectuar arenado previo a los aceros nuevos y oxidados o es suficiente un cepillado manual? Si me ayudas, Percy, decía sección H, decía. Espérate. Le repito ya. Sí. En el caso de aceros corrugados expuestos o aceros tipo A36, dice, ¿no? Usados en tijerales que van a recibir recubrimiento, pintura base y acabado epóxico, ¿no? Y que presentan oxidación, ¿también se debe analizar una muestra? Ojo, ¿No? ahí estamos hablando de otro tipo de aplicación. Ojo, si estamos hablando de barras corrugadas de este tipo, tienes que ser el A706, que son los soldables, porque son soldables, o lo equivalente nacional, este es el internacional, la nacional 339.186. Muchas veces usan, por ejemplo, la competencia, no veo que usan en tijerales, ojo, que cuando lo sueldan pierden propiedades. En este caso, estos elementos están teniendo un uso totalmente distinto al concreto armado. Aquí lo dejábamos así con esos niveles aceptables de oxidación, porque luego le vamos a colocar el concreto, y el concreto como tal, con sus mismas reacciones químicas, ayudan a la limpieza y allí quedó. En el caso del elemento en que me habla el compañero, siempre va a estar expuesto al medio ambiente y necesita que esa pintura que se le coloque se adhiera a la superficie limpia. En ese caso sí es necesario pues un arenado. Bien, es algo totalmente distinto a lo que estamos hablando. Por eso sí necesito un arenado. Perfecto. A ver. ¿En qué estado corresponde usar el transformador de óxido? Bueno, es otra pregunta, ¿no? Bien, como le dije, es potestad del cliente, porque nosotros sabemos que, oye, se puede usar sin inconveniente, ¿no? Del grado A, B, C se puede usar sin inconveniente, el grado D pasa las evaluaciones, también lo puedes usar, ya es potestad de cada quien, ¿no? La pregunta es, ¿también colocan tuberías eléctricas de PVC en los aceros o mechas en azoteas? Lo ideal es que si es que tu cliente te dice que es antieconómico para él hacer vaciados de columnetas con mezcla de baja calidad, pues lo ideal es colocar tubos de PVC, no de luz, sino los de desagüe, que son de más diámetro y más altos que tu mecha, y en ese espacio vaciar agua con cemento. ¿Se puede saber las condiciones del acero cuando se encuentran dentro del concreto para una columna viga? Se tiene que hacer una inspección visual, hay que picotear, no hay que hacer pues, un chequeo destructivo, no tenemos que checar que el estado en que está. Dice, ¿habrá un desmoldante de óxido, marcas conocidas que usted recomendaría? Todas las que existen en el mercado son buenas. En cuanto al limpiador, removedor de óxido, son buenas, cumplen su objetivo. Así es. Dice esta pregunta, ¿echarle alquitrán sería bueno para evitar el óxido? No se permiten ni aceites ni de derivados del petróleo, eso sí no. Eso después cuando desees continuar la ejecución de tu vivienda, vas a tener inconvenientes con la adherencia y la mezcla con el elemento. En las mechas de las viviendas que se dejan algunos, le colocan el famoso aguaji con una brocha a las varillas. ¿Es recomendable hacer eso? Claro, justamente la lechada que le estamos echando agua con cemento dentro del tubo
es eso, sí. Sino que lo Ya. ideal es con el tubito de PVC que lo protege mucho más, ¿no? Pero sí, algunos le dan esa pintada con agua que también es buena, ¿no? Dice, ¿se puede reutilizar los aceros corrugados de una edificación demolida antigua que a simple Eh, vista están poco oxidadas? Hay que ver el estado en que está. Si es que se puede utilizar, generalmente cuando se hacen demoliciones se deforman los elementos por el mismo hecho de la demolición. Así que es poco probable la utilización o que si es que tú encuentras después de una demolición cierto elemento totalmente horizontal, totalmente vertical, pero es muy difícil. Siempre en una demolición, bueno, en la experiencia personal que he tenido y tengo siempre es destructivo. Nunca hemos encontrado ese tipo de elementos. ¿Se puede utilizar pintura epóxica para aislar el elemento de acero de la humedad? El asunto es que cuando desees continuar ejecutando el trabajo va a haber afectaciones en la adherencia. Por eso siempre se aconseja el concreto, que es lo más idóneo. Dice, ¿por qué los datos de peso y el área de acero varían entre marcas de acero? Ojo, que las medidas, por ejemplo, si hablamos de los diámetros, vamos a sacar nada más técnica, buena pregunta. Si hablamos de los diámetros, vamos a tener en cuenta esto. Si hablamos de los diámetros son medidas mínimas, son como mínimo. Es por eso que algunas van a tener un diámetro mayor, por ejemplo, una de 3 octavos va a medir 9.8 milímetros. Oye, pero aquí dice 9.5, sí, pero esto es medida como mínimo. Medida como mínimo. Bien, hay otros ejemplos que quizá pesan 9, ya 10, ¿no? O sea, digo, miden 10 milímetros. O sea, si te das cuenta son líneas. Pero igual, estas son medidas mínimas en cuanto al diámetro. Debería medir igual o más. Lo que es del peso nominal, algunos pesan más, pesan menos. Mientras esté dentro del rango o los valores que indican norma técnica, ojo, puede pesar hasta 6% menos, norma técnica te indica, o más, es más menos 6%. O sea, si te das cuenta, hay cierto colchón, ciertas oscilaciones, ciertos intervalos. Es que la norma así lo permite, por eso. Así es. En el caso que la barra se encuentre en grado D, se hagan los chequeos correspondientes y la muestra pase positivamente todas las verificaciones, ¿se puede vaciar el concreto Sí, tal como se encuentran todas las así es. varillas? Así es, se puede ¿O, continuar ejecutando el trabajo sin inconvenientes, así es. o es necesario realizar una limpieza mecánica? Dice. No, se puede continuar ejecutando el trabajo sin inconveniente. Como les digo, salvo Ya. que el supervisión te diga, oye, no, yo quiero que lo limpies, ya es una partida adicional. Ujú. ¿Qué tiempo debe estar expuesto la columna al calor? Dice. Ya estamos hablando. Hay tablas de exposición. Yo me acuerdo, bueno, en algún momento haber hecho un informe y una documentación de una vivienda que estuvo expuesto al calor y eso depende, ¿no? Porque como ustedes saben, si hablamos de calor de dilatación, coeficiente de dilatación, el concreto tiene un coeficiente de dilatación distinto al del metal, al de la barra colgada. Por ejemplo, ante cierto tiempo de exposición, obviamente el concreto también se dilata, pero pues mis elementos metálicos se dilatan mucho más. Y al haber una dilatación, diferencia de dilataciones, uno, pierdes adherencia y se produce una ruptura, o sea, ya no hay una adherencia adecuada entre estos elementos y ya hay fallas. Es por ello que al hacer ese tipo de evaluaciones hay ciertas tablas que me indican, según el grado de exposición, el daño que ha tenido la edificación. Siguiente pregunta, dice, ¿no hay tiempo límite para utilizar las barras de acero corrugadas? Por ¿No? ejemplo, Mientras, continuar una construcción después de 20 años. claro, ojo que mientras hayas tenido en cuenta cemento adecuado, un buen vaciado, una buena protección de mechas, no hay ningún inconveniente. No habría ningún inconveniente, ¿no? Dice, pintura anticorrosiva recomienda aplicar en las armaduras de espera.
Claro que yo entiendo por ello es que las mechas que dejamos para futuras ampliaciones o con ejecución de las construcciones, eh, no se aconseja nada que sea pintura, ojo, no se aconseja, no, no es aconsejable. Hay una pregunta que dice el participante, dice, ¿las normas de evaluación de los aceros son de descarga libre o hay que hacer un pago libre? ¿Cómo? Dice, ¿las normas de evaluaciones de los aceros son de descarga libre? O sea, supongo que para descargarla desde la web, ¿no? ¿O hay que hacer algún pago? No sé. Inacal, tienes que entrar a Inacal, yo les voy a pasarte, nosotros tenemos unas diapositivas de oxidación, creo que también está en el cronograma de Sensico, igual, tú entras al Inacal y en Inacal hay una que te dice sala de lectura, entras allí, buscas oxidación o guía, la guía de oxidación y lo que ves acá, tiene lectura gratuita, pero si tú deseas bajarla, ya INACAL sí, ya pues tiene un costo de INACAL, del Instituto Nacional de la Calidad. Pero sí, son de lectura libre. Tú puedes entrar a la página del INACAL, entras a la sala de lectura, colocas de qué deseas saber y sale, ¿no? Dice, si la humedad persiste, ¿qué se debe hacer en una vivienda si ya se utilizó el adherente? Dice. Ojo que si hay humedad, ya has usado cementos adecuados o aditivos que has combinado con la mezcla, no debería tener ningún inconveniente. Es como, imagínate una piscina, ¿no? Una piscina, si has hecho con un procedimiento adecuado, no debería haber filtraciones, ¿no? Entonces, mucho depende del proceso constructivo, no debería. Si me estás hablando de que sí se ve humedad, es que no se ha usado el cemento adecuado, ¿no? Y por ende, si no ha habido un uso de cemento adecuado, habría que picar, ver el estado en que están los elementos y hacer un cambio, ¿no? De todo el elemento. Así es. En el caso de edificios con sobrantes de fierro de columnas en el techo, las cuales según la evaluación del óxido de fierro se clasifican en grado D, ¿cómo se debe realizar la continuidad de las columnas a construir? Ya, ojo, estamos hablando del grado D. Nadie hasta el momento me está hablando del grado E. El grado E es el que no se Grado usa. D. Esto es lo perjudicial. El grado D vamos a hacer la evaluación. Ya, imaginemos que de la evaluación no pasa. No pasó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Ejemplo, ya mis mechas están. Vamos a dibujar un techo, ¿ya? Vamos a dibujar el techo. Algo veloz, algo veloz. Vamos a dibujar un techo. Vamos acá. Ya, este es un techo. ¿No? Este es un techo. Este es un techo. Ya, imagínate, pues no ha salido bien la evaluación, no pasó la evaluación. O quizás está en un grado E, de plano ni evaluación le hago porque está totalmente descompuesto. Entonces, ¿qué se hace? Cuando hay este fenómeno, obviamente todo el elemento está dañado. Hay que hacer todo el cambio del elemento. Elemento, o sea, toda la columna, obviamente también la cimentación. Hay que cambiar todo el elemento, absolutamente todo. Bien, ese sí, se cambia elemento, nada de que muchas veces te dicen, no, pico hasta la mitad y de ahí le empalmo, ¿no? No, no, se cambia todo el elemento, desde la base en este caso, ¿no? Sí, si hubiese más consultas. Ya, dice, los aceros que por accidente se han contaminado con combustible o ha sido expuesto a fuego por horas o heladas fuertes, ¿cómo se debería evaluar? Obviamente, ojo, que estamos hablando de fuego. Cuando es fuego, sí pierde propiedades. O sea, sí, expuesto directamente pierde propiedades. Obviamente pierde propiedades. Por eso que muchos elementos no son soldables, porque al efecto del fuego se cristaliza. O sea, si tú quieres doblarlo, se parten como si fuese una tiza. Tiene un fenómeno de cristalización, pues, ¿no? Entonces, en el caso de combustible, gasolina que ha estado expuesta, tenemos que hacerle una limpieza exhaustiva al elemento, sí o sí. ¿Con qué removemos pues el combustible? ¿No? Con elementos que me permitan hacer una remoción del combustible en la totalidad. Ahí sí, de todos modos, necesitamos que sacar eso, ¿no? Así es. Dice, ¿qué reglamento de los Estados Unidos también definen este tipo de evaluaciones de acero con óxidos?
Bien, en la A615 me indica que existen niveles de oxidación, que son normas americanas, ojo. La ASTM es la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales. Y dentro de la ASTM tenemos la A615 y la A706, que son las normas asociadas. Bien, y nuestro país pues las adopta y ahorita estamos nuestra norma técnica es mucho más exigente que las americanas, por el mismo hecho que somos un país altamente sísmico, ¿no? Ejemplo, la norma asociada de la 341 es la A615, la ASTM A615, que dice idéntico, justo con lo que vemos, que el óxido, escamas de laminación no son objeto de rechazo, ¿no? Igualito de la otra norma, de la 339.186, que es la norma asociada, es la A706. O sea, sí, no es que seamos una isla en nuestro país, ¿no? Ingeniero, Dígame. ¿dónde pueden hacerle las consultas a usted de los proyectos que tienen acá los Allá, apunten acá. participantes? ¿A qué correo le escriben? Venga acá. Ah, no está acá. Ya, entonces, a ver si los apunto, ¿ya? Los A ver, anoto. usted nos dicta, ¿no? Yo le repito. A ver. 955, este es el teléfono, tiene WhatsApp, ¿ya? Nueve Ya, cinco cinco 476 333. 476. O C. Jiménez, así, C. Jiménez, con Z, C. Jiménez, arroba. Acá vamos a poner a continuación, ¿ya? El nombre de la empresa. Disculpen. Vamos a apuntarlo acá para que todos lo tengan. Igual también a usted, Percy, le voy a enviar al PPT para que usted la difunda. También es Ya, bueno. ingeniero, muchísimas gracias. Correcto. Sí, para que también usted la difunda. Es bueno que todos Gracias. tengamos esta info. Punto com.p. Disculpen la mano nomás. No, Punto no, com. no, se nota. El Ya. teléfono es 955-476-333. Sí, Ya, así tiene es. WhatsApp. Sí, Pueden sí, preguntar por WhatsApp, tiene WhatsApp WhatsApp. las consultas, ¿no? Sí, sí, El sí. correo del ingeniero Cristian Jiménez es cjiménez@incaferro.com.p. Ahí Así. pueden hacer las consultas técnicas que ustedes deseen, ¿no? El ingeniero va a estar presto a responder todo lo que ustedes pregunten, ¿no? Así es. Bueno, ingeniero, simplemente nuestro agradecimiento, ¿no? Siempre es un gusto tenerlo acá en Sensico, ¿no? Un placer tenerlo, ¿no? Aprender del conocimiento, ¿no? Sensico trata de difundir, porque usted sabe que el conocimiento no tiene dueño, simplemente es conocerlo y compartirlo, ¿no? Exacto, ¿No? exacto, exacto. Nuestro Ah, agradecimiento y le dejo sus palabras para que usted despida del evento. no, muy bueno, muy amable a Sencico, a usted, Percy, que siempre me apoya, lo hace todo muy dinámico, y también a los participantes, ¿no? Esas ganas que tienen constante del conocimiento, y eso es muy Sí, bueno, ¿no? sí, sí. Sí, sigan Muchas adelante, igual, ¿no? Tienen alguna consulta, alguna duda, pues cuenten con mi persona, ¿no? Y igual las PPT se las paso aquí a mi amigo Percy para que él las difunda, ¿no? Muy amable más bien y una vez No, más, no, al gracias, contrario, Percy. ingeniero. Gracias. Ya, más bien, eh, como cierre de este evento, ¿no? ¿No? El agradecimiento, ¿no? Por su didáctica, claridad en el desarrollo del tema expuesto, ¿no? ¿No? Y agradecer a todas las personas que con sus consultas han enriquecido este tema, ¿no? Los invitamos a seguir participando en nuestras actividades, ¿no? Nuestra página institucional www.sensico.gov.p, ¿no? Sensico en estos momentos está trabajando a nivel nacional, ¿no? En tanto cursos virtuales, ¿no? Ustedes pueden ver las páginas y enterarse de todo lo que estamos haciendo, ¿no?
decirle a los participantes que todos aquellos que se han conectado en un promedio de 80%, ¿no? Se les va a enviar su constancia de asistencia, ¿ya? Y también vamos a darle los PPT que nos va a proporcionar el ingeniero Cristian Jiménez tan amablemente, ¿no? Agradecidos por esta charla, ¿no? ¿No? Muy contento, ¿no? Sencico siempre difundiendo todo lo que es cultura técnica, ¿no? Y siempre en compañía de la empresa privada que nos ayuda mucho, en caso acá del ingeniero Cristian Jiménez y la empresa Incaferro. Buenas noches, los esperamos hasta la próxima, ¿no? Que Buenas todo les noches, vaya bien. todos. Un Gracias. abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Un Hasta luego, placer. hasta luego, amigo. Gracias. Hasta luego con todo. Hasta luego.